no me importa lo que le pase a usted, cumpla con lo que se le está pidiendo. Un estudiante se acerca a un profesor a decirle, profe, no la estoy pasando bien, tengo problemas en este momento emocionales y no sé qué hacer. Tenía la tendencia a resumir también mis prácticas en un feedback, un comentario, yo me resumía en cómo era. A veces el docente es como el que yo todo lo puedo hacer, todo lo quiero hacer, todo lo quiero solucionar, y eso tampoco es responsable. Como también existe esa brecha entre pues, el docente y el estudiante. Nosotros queríamos hacer pues, una barrera. De alguna manera todos sufrimos, ¿sí? De alguna manera todos estamos viviendo algo afuera, de alguna manera todos tenemos una cierta realidad en el ámbito que sea. Puede que a veces en el aula también sintamos momentos crueles, duros, tanto los profes como los estudiantes, pero no hay que dejar de creer en que sí las cosas pueden estar mejor, como decía también Garzón. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast, Viandan Mapo, Viandan Matet. En el primer episodio escuchamos a algunos estudiantes hablar sobre la ansiedad, el estrés y la frustración que viven a lo largo de la carrera. No obstante, en el episodio del día de hoy titulado Enseñar también es cuidar, vamos a ver las dos caras de la moneda, de quienes enseñan y quienes aprenden. Y para ello hemos traído hoy a la mesa una analogía muy interesante que es la siguiente. Imaginemos que el aula de clase es precisamente un escenario en donde se va a llevar a cabo una obra de teatro. En dicha obra de teatro, el personaje o la persona que le da vida al personaje principal es precisamente el docente, y que su rol consiste en enseñar, evaluar, guiar y formar a su público, que en este caso vienen siendo los estudiantes. No obstante, el profesor en realidad no sabe por lo que está pasando cada uno de sus estudiantes, cada persona entre ese público. Y es ahí donde es importante que tengamos en cuenta cuál es el papel de la empatía, pero vamos a verlo también desde el otro lado. De manera paralela estamos los estudiantes que esperamos que el profesor haga un performance maravilloso y nunca vemos más allá qué está pasando detrás de bambalinas, detrás de su vida. Entonces es precisamente esto lo que debemos ver en esa obra de teatro. Exacto. Es por esto que el día de hoy hemos decidido abordar como comunidad educativa, que no solo incluye a los estudiantes, sino también los profesores, la empatía, algo esencial, algo fundamental pues en el desarrollo académico. Y pues sin más que agregar, comencemos. Bueno, y para la sesión de hoy nos acompañan tres invitados muy especiales. Aquí tenemos a dos profes de la carrera y también a una compañera que van a venir a hablarnos un poquito de cómo a veces la docencia puede tanto ayudarnos y cuidarnos como también lastimarnos sin quererlo. Entonces, pues, profe, ¿se puede presentar, por favor? Bueno, buenos días, mi nombre es Diana Torres. Vale. Mi nombre es Víctor Hugo Nieves, también docente de la Escuela de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y francés. Muchas gracias. Y Mafe. Y mi nombre es María Fernanda Nítola y estudiante de séptimo semestre de Lenguas Extranjeras. Bueno, profes y Mafe, para la primera pregunta vamos a hablar algo que puede parecer un poco superficial, solo, o sea, si lo tomamos a primera vista, pero en realidad es una pregunta profunda, que es: ¿qué significa para ustedes cuidar la salud mental dentro del aula? Ok. Arranca. ¿Quieres? Sí, bueno, para mí la salud mental hace parte esencial de la formación de los estudiantes. Y a veces es difícil encontrar un equilibrio entre el contenido y lo que tengo que trabajar de cierta manera, y también como que hacer este seguimiento de también cómo mis estudiantes se están sintiendo, si están pasando por otras cosas, y definitivamente pues es algo que afecta su rendimiento, ¿sí? Puede que se estén sintiendo de alguna manera con la clase y esto, pero también están viviendo muchas cosas afuera del salón de clases que llegan, pues ellos como que llegan con esto al salón. Entonces para mí es algo muy importante. No dejo de decir pues que es un reto manejarlo, un reto equilibrarlo. ¿Cómo le doy un espacio a esto al lado de que también tengo un contenido que desarrollar? Pero sí, para mí hace parte esencial de la formación. Bueno, yo creo que afortunadamente esta pregunta también surge porque las generaciones han cambiado
y el mundo académico ha cambiado. Es decir, si estamos hablando en este instante de esto, es porque el tema salud mental dentro del salón de clase es algo que empezó a sonar hace un tiempo, que se aceleró a mi punto de vista con la pandemia y también con las nuevas percepciones que la nueva juventud tiene. Entonces, se habla más de salud mental tanto de parte de los estudiantes como de parte de los docentes. El tema salud mental ya para mí no se subestima como de pronto en otros momentos, tal vez en generaciones anteriores. Es cierto que no es que no hubiera existido, como lo hablamos a veces en charlas informales con la profe, antes, sino que realmente ahora existen los recursos, las herramientas y también la valentía por parte de las personas que participan para poder tomar el empoderamiento y hablar de este tema. Entonces, para mí es algo fundamental, es algo que siempre digo en didáctica, y es que la gente aprende cómo se siente. En cualquier aspecto, podemos aprender con miedo, un profe puede impartir miedo y puede aprender los estudiantes, creo, pero también podemos impartir empatía, y también creo que cuando hay límites se puede generar aprendizajes, y también podemos hacerlo a través del amor, el amor a nosotros mismos y el amor en el salón de clase. Creo que es muy difícil, no es tan fácil como de pronto hacerlo por otros medios más rígidos, pero creo que de eso trata la labor docente. Entonces, para mí es un tema no solamente importante, sino es un pilar del sistema educativo. Total, profe. Bueno, pues para mí el significado de la salud mental en el aula de clases sería no solamente hablando como de la ausencia de, no sé, trastornos mentales o problemas, sino también como el equilibrio, como lo mencionaban los profes, encontrar ese equilibrio entre la promoción y la motivación de encontrar el bienestar de todos en el aula, donde pues se tienen en cuenta los factores negativos, tanto también pues los positivos. Y eso pues también va de parte como del docente, tanto como el estudiante. Total, y de hecho todo lo que vienen diciendo está muy ligado a la siguiente pregunta, que es si alguna vez han sentido que ese aspecto emocional realmente interfiere en el proceso educativo. Entonces, pues la pregunta primero para los profes es si consideran que el estado emocional de sus estudiantes, creo que la profe ya lo tocaba, efectivamente toca o interfiere en su proceso académico, en su rendimiento, en cómo, no solo a nivel académico, sino en las relaciones con sus compañeros, incluso con ustedes, de pronto tienen ciertas actitudes que realmente están sesgadas por ciertas cosas que les están pasando en la casa. Entonces, ¿qué opinan de eso? Bueno, sí, absolutamente. Como lo mencionamos ahorita, como nos sintamos, actuamos, reaccionamos, somos seres, a mí, llenos de emociones y sentimientos diarios. Entonces creo que hay que definitivamente pensar en eso cuando estamos aprendiendo, porque va a ser el filtro de cómo nos relacionamos con todo. Sé que hay personas que lo saben manejar de manera diferente a otras y que aún sintiendo cosas logran superar estas barreras y hacer parte del aprendizaje, pero también sé que hay otras personas para las cuales estas barreras se les presentan de manera más grande, más difíciles, con más obstáculos. Entonces siento que ahí es donde tiene que intervenir también la parte profesional y sobre todo la aceptación y el reconocimiento de que necesitamos herramientas diferentes de las que tenemos en la vida diaria. Lo hemos visto, en lo personal lo he visto con estudiantes muy disciplinados, consagrados a su área, tanto como con estudiantes que de pronto tienen otras prioridades en los dos aspectos. Estudiantes que llevan un ritmo increíble y de repente hay como picadas en su ritmo, o estudiantes que llevan también un ritmo muy regular todo el tiempo. Entonces es normal, no creo que el ser humano mantengamos una línea de comportamiento lineal todo el tiempo, entonces siento que todos necesitamos estar muy atentos de esto. Lo he evidenciado, lo he visto, y siento que cuando el ser humano tiene atención, como todos, el estudiante tiene atención y los profes, cuando los profes también tienen atención, podemos estar más felices. La gente feliz también puede aportar más a su vida.
Y sí, como lo decía hace un momento, yo sí pienso que definitivamente el aspecto de salud mental es un aspecto esencial en el salón de clases y esencial en el sentido de que impacta justamente los procesos de aprendizaje. Porque como ya lo decía el profe, hay estudiantes que de pronto pueden venir con un buen ritmo y tienen un golpe emocional, una situación, y eso pues se ve inmediatamente reflejado en la parte académica. Como también hay estudiantes que de pronto no tienen ese ritmo como de pronto tan dedicado, de pronto desde el punto de vista del docente, puede surgir la pregunta ¿por qué? ¿Qué está pasando también? Y también aquí llega en algunos casos, una respuesta en la que desde lo emocional al estudiante también se está se le está presentando la dificultad de establecer una rutina, de establecer unos hábitos, de enfocar su atención y su energía en la parte académica, cuando pues como yo les decía hace un momento, están viviendo también pues muchas cosas afuera. Algunas veces la parte académica puede jugar hasta de terapia, ¿no? De salvación. Llega el estudiante, entra a clase, se le olvidó lo que está pasando y volvió y afuera se encontró otra vez con todo, pero ayuda tal vez a superar alguna situación. No siempre pasa así. Y muchas otras veces llegan y entonces pasa como que lo contrario. Empiezan como a batallar más con la parte académica y entonces ya están viviendo algo afuera, se encuentran con la frustración del salón de clases, pues eso también desencadena cosas en términos emocionales, en términos de salud mental. Sí siento que es algo esencial, sí siento que como docentes podemos al menos comprender un poco que el estudiante puede vivir también cosas afuera y que eso también hace parte de lo que ellos están trayendo al salón de clase. Ya luego viene el tema profesional y viene, pues, cuando se trata de situaciones más complejas, es importante también ser capaz de verlo para tener un acompañamiento profesional. Total, profe. Y bueno, eso que hablas de la comprensión también está muy ligado, yo digo, a la actitud, o sea, la actitud o el estado de ánimo que de pronto a veces tiene el profesor y que no, digamos, en ese momento no está dispuesto como a comprender al estudiante, pero pues es totalmente entendible, todos somos humanos, pero sí que pues nosotros desde ese rol, nosotras pues que nos estamos formando, ustedes que ya son docentes, realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Y pues ahí me gustaría preguntarle a Mafe si consideras que efectivamente el estado emocional del profe puede repercutir en como el mensaje que nos da cuando está enseñando. Personalmente siento que sí importa mucho, repercute de una manera significativa, puesto que pues el docente no solamente es como está transmitiendo únicamente su conocimiento, sino que también está como contagiando a todo el salón de esa misma aura, de ese mismo estado. Y así mismo nosotros nos sentimos motivados o que nos está faltando como pues más de parte del docente. Y esto pues influye mucho en un aprendizaje significativo, o sea que pues nos llame más la atención, nos sintamos más enganchados con la clase, o no, o nos sintamos más bien como de lado, y pues como que también existe esa brecha entre pues el docente y el estudiante. Nosotros creamos ahí pues una barrera, entonces eso también como que nos limita un poco a esa cercanía o esa interacción con el docente. Bueno, siguiendo por esta misma línea, en las entrevistas que le realizamos a nuestros grupos focales, varios estudiantes mencionaron un aspecto y es que muchas veces ellos no se sienten comprendidos por los profesores o llegan a sentir miedo al momento de expresarse y decir pues que no están bien, que en ese momento pues se encuentran mal y sienten como ese miedo al momento de expresarse. La pregunta pues es para los tres y es ¿por qué creen que ocurre eso? Bueno, me tomo la palabra entonces. Yo creo que todo el tiempo estamos construyendo vínculos de confianza con las personas que nos rodean, enlaces de confianza. Eso es algo que aprendí también hace algún tiempo y creo que establecer un vínculo de confianza con alguien es muy complejo o demanda también de tu energía y de tu tiempo, es decir, no es fácil construirlo de un momento a otro. Entonces, cuando un docente logra establecer para mí vínculos de confianza con sus colegas o con sus estudiantes, siento que se empiezan a producir relaciones más honestas, porque también nos mostramos vulnerables, es decir, no soy yo impartiendo la solución al problema, sino estamos intercambiando como seres humanos que somos
en los aspectos, obviamente entendiendo los roles de autoridad que cada tiene, que hace parte de la realidad también, pero siento que ahí hay una clave grande, los vínculos de confianza. Es un poco difícil lograr establecerlos teniendo en cuenta lo que hablamos de los roles que tiene cada uno, pero siento que siempre pueden haber límites que el profe tenga claros, que el estudiante también tenga claros, para que esa relación se pueda producir. Entonces creo que cuando hay realmente esa conexión, empiezan a producirse intercambios y conversaciones más honestas, o se abren espacios que antes no se abrían, se acercan a contarnos situaciones importantes. Entonces, hoy en día siento que se habla más de esto, hay más estudiantes hablando, profe, no, como yo les decía, en un momento les preguntaba, bueno, ¿cómo se sienten? En mi época todos decíamos bien, automáticamente, bien, ¿cierto? De pronto en la época de mis papás, de mis abuelos también, bien. Ahora no, a mí me parece también chévere, ahora entonces no, no tan bien, bueno, más o menos. Entonces, arrancando de ahí, ya ha cambiado algo. Y bueno, de ahí en adelante entonces empiezan a construir cosas, pero siento que son los vínculos de confianza, es decir, no solamente que el estudiante le cuente al profe, me estoy sintiendo así porque sí, porque usted es mi profe, le tengo que contar, no, sino porque realmente hay un intercambio humano en las dos partes, pero es complejo porque a veces se tienden a pasar los límites también. Eso. Bueno, yo retomo para la pregunta algo que dijo Mafe hace un momento, y es el tema como de las brechas, ¿no? Estas brechas a veces son cercanas, a veces no son tan cercanas, y pues tiene que ver con lo que está diciendo el profe Víctor, como de esos vínculos de confianza. Yo creo que viéndolo pues desde una parte humana, o sea, si no nos, digamos, definimos como docentes, estudiantes necesariamente, igual como seres humanos, a veces es difícil compartir eso que está pasando. Si alguien tiene una situación emocional, si alguien tiene una situación de salud mental, de pronto no de manera muy sencilla va a compartir esto con las personas a su alrededor, ¿no? Eso se convierte en un reto también. Entonces, pasa algo y siento yo que es como un movimiento como mundial, siento que pasa en muchos casos, y es que cada quien está con sus retos y un poco encerrado en esos retos individuales y en esos retos emocionales, lo que hace difícil pues encontrar esa empatía. Entonces, de pronto el profesor tiene sus situaciones, ¿no? Sus cargas, sus responsabilidades, y dentro de eso pues puede estar enfocado en eso, y puede de pronto no ver lo que está pasando el estudiante, como puede pasar también al contrario, ¿no? El estudiante está viviendo sus cosas y sus situaciones de su vida, de pronto ignorando que el docente también está viviendo cosas y está también batallando en el día a día. Entonces yo siento que una cuestión es que como seres humanos, y más en este mundo, con esto que tenemos aquí al lado, es muy fácil aislarse, y es muy fácil estar aquí todos y todos sufriendo, pero sin que nadie lo sepa. Entonces eso se rompe justamente con esos vínculos de confianza, con esos momentos de valentía, con esos momentos de decir, tengo que hablar con alguien. Nosotros esto también lo hemos tratado en el grupo de teatro, porque justamente estamos hablando sobre salud mental con ellos, y en un momento se trataba este tema. Bueno, ¿qué tanto un estudiante se acerca a un profesor a decirle, profe, no la estoy pasando bien, tengo problemas en este momento emocionales y no sé qué hacer? Y pues lo charlábamos con ellos, algunos decían, profe, pues de pronto yo sí, pero hay muchos otros que no. Entonces, yo siento que viene más desde el rol, obviamente que hay un tema de autoridad, como lo está mencionando el profe, de que es mi profesor y ve que no estoy rindiendo y ve que no estoy haciendo y ve que, entonces a veces viene como esa lejanía, ¿no? Pero finalmente la misma persona se aísla. Entonces, ¿cómo rompemos de pronto ese aislamiento? Pues yo digo también con valentía, con empatía, con esos momentos de valor en los que me puedo sentar y decirle, tanto como docente a los estudiantes, miren, tampoco la estoy pasando muy bien, o los estudiantes al docente, no estoy teniendo un buen momento ahorita, y eso pues para mí surge desde los vínculos, pero pues la pregunta es ¿por qué viene tanto aislamiento? Para mí viene de ahí, de muchas cosas que están pasando, y definitivamente cosas como la tecnología, como el celular, como quedarnos ahí en el scrolling, eso aísla muchísimo, y empieza a crear también unos imaginarios en los que solamente estoy yo acá y no percibo tal vez lo que está viviendo el otro. Pues creo yo que de parte de los estudiantes existe una gran lejanía con el docente, porque siempre se nos imparte que, bueno, el docente es el docente y nosotros no podemos ser amigos del docente, ¿cierto? No podemos crear ahí como un vínculo de amistad,
no sé, de otro tipo, porque pues se nos limita solamente a eso, ¿no? Y ya. Pero pues uno no piensa pues más allá de lo que realmente, como decía la profe, se está sintiendo en el momento. Y también se nos hace pues incómodo contarle como nuestras cosas personales a los profesores, porque uno siente que uno no va a ser comprendido, que simplemente ellos están ahí por que nos van a sacar una nota y nos van a regir o calificar y ya, únicamente se nos van a enfocar en el rendimiento académico. Pero aparte, ya queda muy aparte lo de nuestros problemas personales, familiares, amorosos, porque también muchas veces como que se nos dice, bueno, usted entra al salón y ya se enfoca únicamente en la materia que está viendo en el momento, pero afuera deja los problemas, no deje que eso como que interfiera con su proceso académico. Pienso que no debería ser así, porque el docente también como que hace parte y acompaña nuestro proceso, no únicamente es un transmisor, y nosotros únicamente no somos un receptor, sino que pues también sentimos y somos vulnerables en muchos de nuestros momentos. Bueno, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Siento que es muy importante crear ese vínculo de confianza entre maestro y docente, entre maestro y estudiante, pero igual también es difícil para los estudiantes porque siento que siempre vamos a ver como esos roles de él es mi profesor y no es mi amigo. Es como que uno no, por eso no le cuenta si se siente bien, si se siente mal, si de pronto tiene problemas con la materia, como que muchas veces tiende a guardar pues todo lo que siente, ya que no quiere como pasar esa línea. Otro de los puntos que se mencionaron en las entrevistas de nuestros grupos focales fue el tema de los feedbacks, que muchas veces hay profes pues que nos dan feedbacks positivos, que pues como que lo motiva a uno a decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien, puedo seguir por este camino, pero también vemos la otra parte de feedbacks que no son tan buenos, que son negativos, que ciertos comentarios como que afectan a los estudiantes y quedan como guardados en la memoria de cada persona. En nuestros grupos focales se mencionó un ejemplo de una compañera que dijo un comentario que un profe le hizo hace mucho y es como, usted no sirve para esa carrera, debería cambiarse. Y pues ella nos comentó que este comentario sí le afectó, incluso llevó a cambiarse. Incluso esto llevó pues a que ella se cambiara de carrera. También tenemos otro ejemplo de un estudiante de Derecho que el profe le hacía como varios comentarios referente a su ropa, diciendo como que así no se viste un estudiante de Derecho. Usted tiene más pinta de ser estudiante de Ciencias Sociales. Y esto afectó al estudiante y sí, el estudiante se cambió a Ciencias Sociales. Entonces, pues la primera pregunta aquí es para Mafe y es, ¿qué opinas de esto? No sé si de pronto tienes alguna experiencia, algunos feedbacks o cosas que nos quieras compartir. Pues he escuchado a mis compañeros que también han recibido como esos comentarios y que realmente pues sí les ha afectado en ese momento. Igualmente pues personalmente también, pues porque es algo como imposible que a uno como estudiante no le afecte como, y más pues de parte de los docentes, que uno dice ellos tienen razón, ellos lo saben todo, entonces pues, la verdad sí, tengo que sentar cabeza en eso. Y pues siento que existen pues feedbacks constructivos y feedbacks que son destructivos. También depende de cómo uno lo tome y en el momento en el que uno esté pasando. Porque pues también uno, bueno, puede que uno esté bien, esté motivado, se sienta dispuesto a recibir como ese tipo de comentarios. Pero hay otros momentos en los que uno no está como tan así. Y uno intenta como abarcar muchas cosas al tiempo. Y en ese momento pues ya se pierde el control de todo. Y ahí es cuando digo que esos feedbacks son destructivos para uno mismo. O puede que también uno le sirva como de motivación y decir como, bueno, tengo que esforzarme más, puedo ir a las tutorías con el profe, puedo ir a los clubs, o puede que esto me desmotive y, no sé, me deprima por el momento, me afecte bastante. De acuerdo. Bueno, en este caso la pregunta para los profesores es, ¿ustedes cómo manejan esa responsabilidad al momento de dar el feedback a los estudiantes? Es verdad que el feedback es una responsabilidad. Es verdad que el feedback para mí es esencial. Para mí hace parte de contarle al estudiante cómo le está yendo y las razones, y de pronto esta nota es por eso, y de pronto el proceso va así, y de pronto los resultados se están viendo de tal manera. Siento que es esencial, siento que es una responsabilidad muy grande. Bueno, hablando en un primer lugar desde la parte académica, para que el estudiante pueda comprender
la razón de su nota, por ejemplo, para que el estudiante pueda ser consciente de su propio proceso y pueda como que hacerse un autoacompañamiento, ¿no? A la par que el profesor lo hace, pues que el estudiante también pueda acompañarse y a veces como que mirar a su propio proceso y decir, aquí puedo hacer mejoras, aquí puedo, no sé, ir a tutorías, como que, uy, sí, necesito, bueno, a veces eso nace gracias al comentario del docente. Sí, como que, digamos, hay momentos en que por más que se insista que hay tutorías, de pronto hasta que el docente no le dice, oye, deberías venir a tutoría. De pronto el estudiante dice, oiga, sí, debería o podría. Por un lado, en la parte académica es esencial. Yo en algún momento también les mencionaba en didáctica, también para mí es esencial ver el error, hacerlo evidente para tratarlo. O sea, no para de pronto hacerlo chico o para hacerlo más grande, sino para decir, hubo este error y aquí qué posibilidades de mejora puedo tener. Es verdad que en términos emocionales esto puede impactar de maneras distintas a los estudiantes, como decía Mafe, porque de repente lo recibí así o porque de repente me estaba sintiendo de unas ciertas maneras y además llega el profesor y me dice esto. Y siento que también en ese sentido tenemos una responsabilidad como docentes. Yo creo que sería tal vez muy sencillo decir, yo le doy el comentario y el estudiante verá cómo lo entiende. Eso pues es bueno, le quita la responsabilidad un poco al comentario y al docente, y creo que es importante ser conscientes de esto también como docentes. Lo que yo digo impacta, lo que yo hago tiene un mensaje en el estudiante, entonces sí es una responsabilidad grande. Y pues lo importante allí yo creo que es ser muy conscientes. También entiendo que no siempre pues de pronto atinamos al buen comentario en el buen momento, en el buen estado de ánimo del estudiante y de repente ese comentario le cayó mal. No siempre, hay casos en los que el estudiante se acerca y dice, profe, ese comentario no me gustó o lo podría explicar más o qué significa, como hay casos en los que los estudiantes no lo hacen y pues se llevan esto un poco con ellos hasta a lo largo de su vida, ¿no? Yo no sé, quisiera tal vez no ser esa persona que en algún momento le golpea tal vez la vida a un estudiante de esa manera, pero también soy consciente que hay momentos en que pasa eso, el docente también falla y bueno, dentro de esa apertura tal vez yo quisiera pues siempre hacer entender al estudiante que el comentario no es por lastimarlo, sino es por acompañarlo en su proceso de formación y de mejora. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de mencionar, es básicamente eso. Yo siento que la mejor manera que tuve para poder reflexionar acerca de lo que es el feedback, lo mejor que me pudo haber pasado es haber sido estudiante, para poder entenderlo ahorita como profe. Y cuando fui estudiante hubo muchos momentos en que lo viví de manera muy fuerte. A mí el feedback cuando fui estudiante me daba muy duro porque siempre buscaba hacer las cosas de la mejor manera y tenía la tendencia a resumir también mis prácticas en un comentario, yo me resumía en cómo era, ¿no? Yo soy de tal manera, ¿no? Pues resulta que ahí uno, pues como estudiante las embarraba porque no tenía de pronto algunas herramientas diferentes para decir, ok, estoy cometiendo un error en este aspecto, lo puedo corregir, el feedback es para eso. Entonces creo que como estudiante en su momento se me dificultó también poder entenderlo, pero también hay algo importante cuando se orienta un feedback, ya sea escrito, ya sea oral, ya sea etcétera, y es saber para qué es el feedback. Si el profe lo entiende, el estudiante también, y el estudiante lo entiende, creo que se construye algo importante. Es decir, el error va a estar, ¿sí? El feedback también se tiene que dar cuando hay un interés en que se crezca, pero como dicen por ahí, la mirada y la manera en que tú hablas con la persona es algo con lo que no se puede mentir. Entonces, digamos, una cosa es que tú le digas, tú puedes mejorar, pero en la mirada del profe y en la manera de comunicar está entendiendo otra cosa. Entonces, ahí realmente creo que se construye un feedback real. Esas son cosas que siente el estudiante y el profesor también siente cuando el estudiante quiere mejorar o no. Es decir, el ser humano tiene algo hermoso y es que no somos robots, no somos máquinas, por eso nos están estudiando todo el tiempo y existen muchas cosas. Entonces siento que la comunicación existe en lo profundo, en la manera en que yo me comunico con las personas que construyo, eso no se puede nunca engañar. Entonces, tú puedes decir algo muy importante escrito, pero cuando
detrás. Por ejemplo, puede ser algo fuerte el comentario, pero el estudiante sabe en lo profundo, en esa comunicación, que el profe quiere es verlo mejorar, él va para arriba, ¿cierto? Pero cuando pasa lo contrario y dentro hay un interés de pronto de ego, que hay egos de parte de las dos partes, que es lo que más se nos dificulta o se me dificulta en la vida, es manejar y controlar ese tema del ego, pues el mensaje que se va a transmitir es diferente. Entonces yo tengo diferentes estrategias para no hacerlo tan etéreo como la respuesta que estoy dando, como tan flu. Y es, por ejemplo, me gusta a mí el feedback particular. Es decir, tratar de hacerlo más individual. Con el trabajo en grupo ni modo, ¿no? El trabajo en grupo sí es algo que se construye más en colectividad. Me gusta también hacer las felicitaciones y resaltar lo positivo en público. Es una estrategia vieja ¿cierto? De la antigua pedagogía o como sea, pero siempre se utiliza así. Me gusta y creo profundamente en que el mejor feedback se da en tutorías y en los espacios privados. Creo que las mejores universidades del mundo ahí es donde se diferencian de nosotros, porque le dedican el tiempo necesario a las personas, el tiempo que se requiera. Entonces sí creo que ahí hay algo muy, muy diferente y creo que en privado se pueden corregir muchas cosas importantes. Entonces, eso. El interés de crecer. Entonces creo que ahí estoy hablando de algunas estrategias cortas. Hubo muchas malas prácticas que también como estudiante veía de mis docentes que en lo personal no me hacían sentir bien, pero veía que a algunos compañeros también le podía hacer una palanca y una fuerza para demostrar cosas. Pero entonces, bueno, realmente sé que tengo también como docente muchos errores que tal vez para mí puede que estén bien, pero resulta que para un estudiante no. Entonces de eso se trata el arte de la docencia, es que nunca se está totalmente listo. Se está aprendiendo todo el tiempo y si a uno le gusta realmente este mundo, pues está buscando también a mejorar sus prácticas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante pues, ser riguroso al momento de dar un feedback. Bueno, por otro lado, la profe Diana ya lo mencionó en algún punto, pero me gustaría que profundizáramos sobre eso. Y es, ¿qué significa para ustedes, la pregunta va para los tres, la empatía en el aula de clase? Esto pues teniendo en cuenta que un aula no está solo conformada por estudiantes, sino también por los docentes. Y pues para responder esto me gustaría saber si tienen alguna experiencia para poderlo ejemplificar. ¿No? Es súper compleja la pregunta porque aborda muchas cosas. Aborda muchos temas. Dentro de la empatía, bueno, voy a empezar yo, ya que empecé a hablar. Está la flexibilidad, ponerse en la piel del otro, está el saber dar nuevos límites, nuevas orientaciones, nuevas posibilidades. Ser empático para mí es, como lo mencionó ahorita, tanto saber la vulnerabilidad que tiene la otra persona como la mía. También siento que es parte de la confianza. Entonces, entender, digamos, por ejemplo, vamos a hablar de un caso particular, un estudiante que 15 minutos antes de clase le dice a uno, profe, se me presentó una dificultad personal compleja, no puedo asistir a clase. Para uno como profe ese tipo de situaciones son muy, muy difíciles de manejar, muy difíciles, porque uno también está anclado a un reglamento, a unos compromisos y unas cosas. Entonces es muy difícil responder. Siento que la comunicación es importante manteniéndose en el marco de las posibilidades que se nos den, pero es el interés. Para mí la empatía realmente es el interés. Yo puedo decir, sí, me gustaría escuchar, no sé qué, lo escuché cero, ¿sí? Que realmente a veces nos toca así, ¿cierto? Si no tienen permiso, por ejemplo, nos toca así porque nosotros también respondemos a una serie de normas. Pero si en el marco de eso yo logro tener una conversación y decir, entiendo lo que le está pasando, confío en usted, sé las situaciones, se logra sacar tiempo para entender y escuchar, es decir, hay un interés real. Se empiezan a construir otras cosas y el estudiante también va a entender que se inscribe a un reglamento, a una serie de cosas. Entonces, como parte del sistema es difícil encontrarlo. Para mí, empatía es mostrarse vulnerable en las dos partes y saber y existir que hay un interés real en querer aprender de él, en querer ponerse en la piel del otro. Eso. Sí, para mí empatía, desde la definición de empatía, es eso, poder ponerse en los zapatos del otro y poder entender las situaciones del otro. Empatía en el aula de clases es algo pues ya más complejo porque viene acompañada de todas las normas que está mencionando el profe y además de las normas viene acompañada, por lo menos en la universidad, del tema de la nota. Entonces, yo siento que la empatía es importantísima, es esencial.
también digo siempre y cuando a veces uno sea consciente de eso, ¿no? Conocedor de las situaciones. Muchas veces pasan cosas en el estudiante no las comparte y sin embargo el profesor debe ser empático. Entonces ahí se presenta de pronto una dificultad de ser empático en ese sentido si uno no es totalmente conocedor, o bueno, no digo totalmente, pero al menos conocedor de las situaciones. Cuando se es conocedor, pues se puede llevar de diferentes maneras, escuchar, acompañar y dentro de eso también guiar en términos de pronto personales, si el estudiante llega también pidiendo acompañamiento en ese sentido, pero también en términos académicos, en términos administrativos. Por ejemplo, en este momento ya te recomiendo que vayas a bienestar y que busques a esta persona y que hagas esto. Es un acompañamiento que el docente puede hacer. Como yo lo decía hace un rato, la empatía es esencial, empatía de parte y parte, entender que una persona siente aquí, que la otra persona está sintiendo y que además somos, no sé, 15 personas en el salón de clase sintiendo todos algo en particular o algo distinto con respecto a lo que tenemos en nuestra historia del día a día. Yo siento que también ahí viene algo importante dentro de la empatía y para mí es una, como les digo, como una responsabilidad que yo siento y es algo que alguna vez en algún momento tratamos también en algunos ejercicios, en unas formaciones que tuvimos y es no venderse. Sí, yo siento eso muy presente en mí, porque digo, a veces es muy fácil con esa situación que estoy viviendo manejarla para excusarme y para no responder. Lo hablo desde docentes, desde estudiantes, desde administrativos, desde el ser humano, ¿sí? Es sencillo tomar esa situación como excusa y no responder. Entonces, en la medida de lo posible, yo busco, claro, escuchar a los estudiantes, acompañar, pero también ser esa persona que le dice, aquí usted puede dar más, aquí puede haber un compromiso, aquí esto se puede tratar de estas maneras para que se siga la norma y para que al mismo tiempo estemos acompañándolo y estemos escuchándolo y estemos. Entonces, para mí un punto clave y que también es necesario en la formación del ser humano, y lo llamaban así con este término, no venderse. Venderse es decir, listo, tranquilo, no te preocupes, no sé qué, de pronto quitarle la responsabilidad a la persona que igual está pasando por situaciones, pero que puede saber que tiene una responsabilidad que puede asumir. Entonces, el no venderse es decirle, espera, tú tienes una responsabilidad, tú haces parte de un marco normativo, haces parte de un marco notativo también y puedo acompañarte y también tú puedes en este punto responder a esto que estamos manejando acá. Entonces, yo siento que la empatía viene muy de la mano con eso, tiene que venir muy de la mano con la responsabilidad, porque es muy fácil de pronto pedir empatía, no sé qué tan fácil entonces es decir, al lado de esa empatía yo le voy a dar responsabilidad y ahí es donde se viene pues como un acuerdo intrínseco para que las cosas funcionen frente a las situaciones que se van dando. Bueno, pues yo opino que igualmente la empatía es ponerse en los zapatos de los demás. Y es algo que pues actualmente se ha reconocido mucho más. Antes no, antes era como, ya, no me importa lo que le pase a usted, cumpla con lo que se le está pidiendo. Ahora sí siento que se está teniendo pues más en cuenta por parte de los docentes. Por ejemplo, pongo aquí una situación que ya ha pasado anteriormente. Cuando nosotros estamos a punto de, no sé, dar una exposición, hacer un reporte oral, nosotros pues estamos muy nerviosos. Y a una de mis compañeras, amigas cercanas, le pasó que le dio como un ataque de ansiedad en el momento. La profesora en ese momento pues le dijo como, bueno, ya, tómate tu tiempo, si quieres respira, puedes salir. Siento ahí que esa fue una situación muy empática. Mostrarse la profesora como no tan rígida, decirle como no, pues continúe, usted respire, usted sabe que esto tenía que hacerlo, tenía que prepararlo, tenía que venir ya a preparar también emocionalmente para presentarse. Siento ahí que pues hubo empatía por parte del docente, como decían los profesores, es muy difícil porque pues ya se viene con algo muy planeado y pues que pase esto es como que, ay, se me dañó el plan, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Y ahora qué voy a hacer con este estudiante? ¿En qué momento va a volver a pasar? ¿Lo voy a dejar pasar o no lo voy a volver a pasar?
Entonces, pues siento que aplicarla en el aula es algo muy importante y muy significativo para nosotros. Pues, como dice la profe, no es como restarle la responsabilidad, sino pues por un momento decirle como que, bueno, entiendo que esto puede ser algo difícil de manejar y no puedes con todo esto, entonces tómate tu tiempo y ya después veremos cómo se puede solucionar. Exactamente. Súper importante. Bueno, por otro lado, consideran que, la pregunta es para los tres, que los docentes están preparados para reconocer y manejar situaciones emocionales en clase, o creen que sería necesario brindarles más formación, capacitaciones en cuanto a la salud mental, la educación, e incluir pues esta educación emocional como parte del currículo y las prácticas docentes. Allí. Bueno, la respuesta es no, no estamos suficientemente formados. Tenemos algunas herramientas, pero no tenemos las herramientas que se van a requerir para cada momento. Yo me estaba dando cuenta de todas las respuestas que he tenido hasta el momento, que las adquirí gracias a que yo, gracias a una iniciativa que tuvo la profe Diana, nos inscribimos a un curso para trabajar esto. Entonces nosotros estuvimos formándonos durante medio año respecto a este tema y nos dio herramientas para poder manejarlo. Y esas eran las respuestas que estaban dando yo decía de esto. Entonces decía, sí, necesito más formación, mucha más formación, porque todo también va cambiando. Es decir, la respuesta que acabamos de dar puede que sirvió en su momento, pero no, también las maneras de pensar y esto van definitivamente evolucionando. Siento que la universidad sí tiene muchas cosas y es importante también mencionarlo y reconocerlo, porque veo que desde la Oficina de Bienestar Universitario siempre está muy abierta a abrir talleres, están generando charlas cada vez más, afortunadamente siento que está cambiando para bien, más cosas, más formaciones, más iniciativas en todos los aspectos de formación docente y formación de estudiantes. Entonces siento que como son en estrategias, digamos, suplementarias o complementarias al aula, pues a veces no le damos el interés o no tenemos el tiempo para poder ir. Pero también han habido momentos en los que nos hacen asistir a esto y yo digo, qué chévere que nos hagan asistir porque hace parte de nuestra formación en el aula y crecemos muchísimo. Además, no solamente es formación para los estudiantes, es también como, por supuesto, para nosotros. ¿Sí? Yo hago una charla con los chicos de bienestar de primer semestre, el Plan Padrino, todos los semestres, no sé si en su momento también la recibieron con la profesora Sandra Romero, de bienestar, que es con psicología. Yo decía, cada vez que la profe da la charla, yo la siento también para mí. Y tomo notas, tomo apuntes, entonces digo, es también para el profe. Entonces, eso es lo que pudiera decir respecto a la formación. Sí, claro, yo siento también que el profesor podría estar mejor preparado en ese sentido. A veces se asume que como la persona quiere ser docente y tiene vocación, entonces ya tiene como que eso de base, como que en su haber, y entonces viene a llenarse toda la parte académica, de conceptos, de formación, etcétera, porque como tiene la vocación, entonces ya está. Pero no necesariamente funciona así, y no necesariamente sabemos cómo manejarlo, y no necesariamente. Yo creo que algo que aporta mucho también es, discúlpenme, las conversaciones entre mismos colegas. Sí, me pasó esta situación, no supe qué hacer. Y a veces eso forma también mucho. Mira, yo hice esto me ayudó, esta estrategia funcionó. Entonces, finalmente sí es un campo muy humano que nos permite hablarlo, que nos permite tratarlo, pero que en términos de formación también estoy de acuerdo, podría ser mucho más profundo. Y pues estoy de acuerdo, cuando nos dicen tienen que ir a tal charla y uno va y dice, oiga, qué charla tan chévere, es muy bueno, porque muchas veces está como voluntario, pero está la cuestión del tiempo de los docentes, está la cuestión de, bueno, de muchas cosas. Entonces, cuando uno va a eso y le da el valor, es algo que aporta muchísimo y que hace parte esencial. Siento que cada quien como en la medida lo que quiere lo toma, ¿no? Hay docentes que dicen esto no sirve para nada, como hay docentes que pueden decir esto me pareció interesante y lo quiero tener en cuenta para mi clase. Entonces eso también depende mucho de como los criterios, del carácter, de la personalidad de cada quien, pero pues sí es algo que podría aportar mucho a la academia. Pues yo personalmente siento que esto debería tenerse como más en cuenta también para nosotros, los futuros docentes. Pienso que debería quedarse de pronto una materia como para que sea un poquito más obligatorio, para saber nosotros cómo manejar estas situaciones en futuros. Sí.
tanto como docentes como también, como lo decía el profe, como seres humanos que sentimos y que también estamos, porque nadie está excepto a que le pase algo así, una situación así. Entonces, opino que pues también este tipo de espacios, como los podcasts que estamos haciendo en este momento con las compañeras, no sé si es una iniciativa o algún trabajo, opino que es un trabajo de Swan. Me parece muy chévere porque pues es algo muy que se ve muy en día y pues que nos llama la atención a todos. Podemos compartir nuestras experiencias y el intercambio de experiencias también, como le decía la profe, nos permite también como decir, uy, de pronto esto también me sirve, porque cada persona tiene su manera de cómo manejarlo y cada persona es diferente, le sirven cosas diferentes o no. Y pues uno también, lo que decía el profe, entre colegas también pasa la voz y también como que si uno se siente motivado a ir a esos espacios, pues también le va a decir a, pues no sé, a las amigas, al grupito de amigas, ay, vamos a esto, de pronto nos sirve. Sería eso. Exacto, Discúlpame, interrumpo, es verdad lo que se me hace que este proyecto, aunque pueda ser actividad de clase, es bien interesante que podría escalar eventualmente a ser incluso proyecto de grado. Y como experiencia les comentamos que hay estudiantes que han desarrollado esos proyectos de grado y que se han vuelto materias como ahora lo es la materia de necesidades particulares de aprendizaje. Entonces, voilà. Ah, bueno, ya les contaste. Sí. No sé si les conté, sí, que la materia ha surgido de un proyecto también así, ¿sí? Tal vez no, bueno. Eso es lo que la profe decía. Bueno, sí, es muy cierto. Ya como cierre, para los profes, si ustedes pudieran de pronto dejarle un mensaje a sus colegas o futuros colegas sobre cómo pues gestionar esta cuestión de la salud mental dentro del aula, ¿qué les dirían? Bueno, se me vino a la mente inmediatamente algo importante. Hace 2, 3 días se conmemoró la muerte, se me olvidó cuántos años, de una de las personas que yo siempre he admirado más, sobre todo por los mensajes que transmitió, que fue John Lennon, y él hablaba siempre del amor como fuente, como recurso. Freire también hablaba de la pedagogía del amor. Muchas personas hablan del amor. Y mira que cuando siempre se nos va olvidando, o se me va olvidando, y empiezo a encontrar desconexiones con lo que soy y con lo que voy encontrando en el aula respecto a esto, la respuesta, por más hippie que suene, la respuesta sí es el amor. Sí, el amor en todos los aspectos, es decir, el amor también es el amor, puede ser un amor responsable, es decir, con compromiso, con responsabilidad, con todo, ¿sí? Pero la respuesta siempre termina siendo eso, y el ser humano tiene esa gasolina y ese carburante en su alma para poder generar cosas. Entonces, yo le diría a los estudiantes primero, miren a sus profes con amor, ¿cierto? En el sentido de la construcción social, y los profes también a sus estudiantes. Es decir, con todo lo que hemos dicho, con interés, con empatía. El amor resume muchas cosas, pero ya que lo estamos aterrizando, pues es eso. Entonces, para mí es crear procesos humanos que permitan, digamos, apuntar a lo que es la salud mental en el aula. Es decir, interesarme, ¿cierto? Y también saber qué límites. Hay estudiantes que quieren hablar de su salud mental, está bien. Otros que no, está bien también. Es decir, depende más de las conexiones que se creen desde una fuente para mí que es indispensable, como esa. El amor, cada quien lo entiende de su manera, ¿cierto? Desde la religión lo pueden entender, claro. También se puede entender desde la espiritualidad, desde la filosofía, desde la ética, pero uno siempre ve que hay algo en común con esto. Entonces, caí en cuenta de esto porque, por ejemplo, Lennon murió con algo muy contrario a lo que él le proponía, murió asesinado, ¿cierto? Pero no, el amor y sus mensajes no dejaron de existir por eso. Entonces puede que a veces en el aula también necesitamos momentos crueles, duros, tanto los profes como los estudiantes, pero no hay que dejar de creer en que sí las cosas pueden estar mejor, como decía también Garzón, ¿cierto? Él decía, hay que seguir creyendo en la gente, hay que seguir creyendo que todo es posible, hay que seguir creyendo que podemos cambiar, porque el momento en que le demos pie a esas cosas malas, bueno, hay otro más que se suma al bulto de lo que no funciona. Bueno, yo qué le diría en ese sentido a colegas, a futuros colegas, en términos de
de la salud mental, en términos de esa vida que tenemos con nosotros cuando llegamos a un salón de clases. Yo en algún momento, no sé, reflexionaba y decía, de alguna manera todos sufrimos, ¿sí? De alguna manera todos estamos viviendo algo afuera, de alguna manera todos tenemos una cierta realidad en el ámbito que sea, ¿sí? En el ámbito familiar, en el ámbito amoroso, en el ámbito económico, en el ámbito en el que sea. Podríamos pensar que alguien está viviendo algo que lo desafía en el momento, en alguno de los ámbitos, en el ámbito mismo académico. Y yo decía, sí, de pronto mi salón de clase no necesariamente tiene que ser solamente, ¿no? El lugar donde se aprende, se pasa conocimiento, sino de pronto donde se llega también a vivir, donde se llega a integrar eso con la vida que se está viviendo al lado de. Yo siento que eso es algo clave, yo siento que eso es algo importante, ver a las personas también como seres humanos que están viviendo muchas cosas, como yo lo decía hace un rato, sin venderse, ¿no? Sin de pronto de ahí soltar y de pronto dejar de pedir lo que esta materia también puede dar y puede exigir y puede aportar al estudiante. Pero sí estoy muy de acuerdo contigo, viendo todas las personas con ese amor de que están viviendo muchas cosas y de pronto puedo ser yo esa persona que les represente algo distinto. Por otro lado, también como otro mensaje, un segundo mensaje que quisiera dejar, es que también es importante saber que nos estamos formando como docentes y no como psicólogos. Y en ese sentido también hay una responsabilidad muy grande de que cuando yo no puedo manejar las cosas, a veces el docente es como el que yo todo lo puedo hacer, todo lo quiero hacer, todo lo quiero solucionar, y eso tampoco es responsable. Ser responsable también es decir, esto yo no lo puedo tratar, esto lo puedo dirigir a un profesional, y yo siento que es algo que es clave que tenemos que tener en mente, no para de pronto quitarme el problema, sino para decir, yo no lo puedo tratar y no tengo las herramientas para hacerlo porque no soy psicólogo, esto lo debe tratar alguien que sea también profesional, y siento que es clave irnos con eso también. Sí. Exacto. Bueno, ya finalmente, Mafi, tú, si pudieras hacerle un llamado a los profes o darles, bueno, pues no sé, un consejo de cómo podrían crear un ambiente saludable en relación a la salud mental dentro del aula, ¿cuál sería? Pues yo creo que sería como crear un ambiente sensible, pero pues que sea conscientemente, ¿no? Como decía la profe, no llevarlo como a un extremo de que, ay, yo te lo puedo manejar, o todo me afecta y no puedo con esto, pero también sí crear como una conciencia de ser sensibles cuando realmente una persona necesita ayuda, reconocer eso, reconocer el momento, ver las señales y pues decir como, bueno, yo puedo aportarte de esta manera, puedo hacerlo, no sé, tal vez un simple abrazo, una simple palabra o escucharlo activamente también le pueda servir, le pueda funcionar a esa persona. También ser sensibles con nosotros mismos. En momentos cuando no reconocemos que no podemos más, que estamos mal, sí, como que crear esa sensibilidad de que está bien sentirse mal, está bien no estar disponible para esto hoy y transmitirlo. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Realmente fue un espacio muy enriquecedor y pues es bueno también ver las cosas, como decimos coloquialmente, de la otra cara de la moneda, no solo desde el punto de vista de los estudiantes, sino también escuchar la perspectiva de los profes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A Qué lindo ustedes, muchas espacio. gracias.